¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan en la vida? ¿Por qué sucede lo que nos sucede a lo largo de nuestra vida? ¿Eso es cuestión del azar, de la buena o mala suerte, o puede tener alguna otra explicación? No sé, por ejemplo, ¿por qué unas personas nacen y viven en lugares acomodados, en sociedades acomodadas, y otras personas les toca vivir en sociedades donde reina la hambruna, la pobreza, viven en suburbios? ¿Por qué hay personas que viven hasta los 80, 90 y hasta los 100 años? ¿Por qué hay otras personas que mueren a los días de nacer, o cuando son niños o niñas, o cuando son jóvenes? ¿Por qué hay personas que enferman gravemente y se quedan enfermas hasta el final de sus días? ¿Por qué otras personas viven sanas toda su vida? No sé, preguntas de estas, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Sobre todo para las personas que piensan que solamente tenemos una vida, ¿no? Pues, ¿esto es fruto de la buena o mala suerte o hay otras razones? ¿Por qué hay niños que tienen que vivir abusos de todo tipo cuando son pequeños, y niños y adolescentes? ¿Por qué otras personas pues no les pasa nada de esto, sino todo lo contrario? ¿Por qué hay niños que nacen en una familia donde no se vive el amor, donde no se les quiere? ¿Y por qué hay otros niños o niñas que viven nacen de unos padres amorosos que los quieren con locura, los aman? En fin, todo este tipo de realidades, ¿no? ¿Por qué hay quien nace deforme o con una parálisis cerebral o con cualquier tipo de dificultades que no le permiten llevar la vida autónomamente? ¿Y por qué otras personas pues no tienen nada de esto y viven a lo largo de toda su vida sin ningún tipo de enfermedad? En fin. Como digo, todo esto es fruto del azar. Te tocó así y lo aceptas que es así. No tienes más remedio que aceptarlo. ¿O hay alguna otra razón que nos puede abrir nuestra mente a poder pensar estas cosas de otra manera? Bien, pues las religiones, yo vengo de la religión católica, lo que se nos dice en las religiones es que nosotros somos seres humanos que ahora tenemos que intentar hacer una experiencia espiritual para, digamos, para tener contacto con Dios, ¿no? Y la realidad es la contraria. La realidad es que nosotros somos seres espirituales que estamos haciendo una experiencia humana. Es decir, un espíritu que ha tomado una forma concreta, que es la que estamos viviendo cada uno de nosotros en este momento. Esa es la realidad por la cual nosotros podemos comenzar a entender el por qué vivimos todo lo que vivimos. Somos seres espirituales que hemos tomado forma y la hemos tomado en este cuerpo, en esta situación vital, en este lugar del mundo, de esta familia, etcétera, 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 de lo que hemos dicho antes, ¿no? Y es que, como seres espirituales que somos, antes de nacer, antes de encarnar, nosotros como espíritu hemos elegido cómo queremos encarnar, dónde queremos encarnar y para hacer qué propósito de vida en ese momento, qué experiencia fundamental en ese momento de la encarnación o en esta encarnación particular que tenemos en este momento. Y por eso
elegimos el lugar donde vamos a nacer, elegimos la familia de la que vamos a nacer, los padres, los hermanos, elegimos todo el entorno que nos va a ayudar a vivir el propósito, el plan, el pacto que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos antes de venir a este mundo. Y por eso, si alguien dice, no, es que a mí me ha tocado, o a tal niño, a tal niña le ha tocado vivir en una familia en la cual pues los dos padres ni se aman, ni se quieren, o han sido fruto de una violación, eso está elegido. Eso está elegido antes de venir a este mundo, a vivir a la experiencia de esta encarnación, porque buscamos un plan, un objetivo concreto, o mejor un propósito, para realizar una experiencia de aprendizaje y en esa experiencia de aprendizaje crecer en conciencia. Nuestro espíritu necesita, desea, quiere crecer en conciencia. Espíritu que es eterno, pero necesita y desea crecer en conciencia. Por eso, cuando hablamos de por qué ha nacido esta persona así, no decimos buena suerte o mala suerte. No, eso está pactado antes de venir a este mundo. Y entonces diremos, pues si eso es así, entonces ya se viene pactado desde antes lo que vamos a vivir, aquí no tenemos libre albedrío. ¿Dónde está la voluntad de elegir, de optar en esta vida? Bien, pues tengamos en cuenta que antes de venir a este mundo, en esa dimensión espiritual, nosotros desde el libre albedrío decidimos qué es lo que queremos vivir. Y luego, una vez que ya hemos encarnado en esta tierra, con nuestro libre albedrío, nuestra voluntad y nuestro grado de conciencia, nosotros elegimos los derroteros por los cuales se va a desarrollar esta vida. Nosotros iremos desarrollando nuestra vida según las elecciones, según las opciones que vayamos haciendo. De tal manera que cuando acabe la experiencia de la encarnación actual, por ejemplo, nosotros pasaremos, como espíritus, pasaremos a otra dimensión energética, que es la dimensión astral, dejaremos aquí la carcasa, la forma, dejaremos aquí el cuerpo, morirá el cuerpo, cuerpo que nace, cuerpo que muere, morirá el cuerpo, pero nuestro espíritu seguirá adelante, en conciencia seguirá adelante. Y entonces, una vez que hayamos dejado aquí el cuerpo, haremos una visión de todo lo que ha sido nuestra experiencia en esta encarnación, y ahí es donde nosotros como espíritus decidiremos si hemos aprobado o no aprobado la asignatura. Es decir, si hemos llevado adelante el plan, el propósito que nos habíamos marcado para tener una experiencia concreta de conocimiento y por lo tanto de aumento de conciencia. En el caso de que hayamos superado la prueba, entonces nuestro espíritu empezará a pensar, empezará a vislumbrar qué tipo de encarnación será la siguiente, porque las encarnaciones siempre van a mejorar, siempre van a más, siempre van a evolucionar, nunca se vuelve atrás. Experiencia experimentada, experiencia ya conocida, experiencia que queda ahí en el patrimonio de ese espíritu. En todo caso se repetirá asignatura, pero nunca se vuelve atrás, nunca se pasa a cursos anteriores, digámoslo así, ¿no? Y si el espíritu ve que no ha aprobado la asignatura de esta encarnación, entonces tendrá que mirar con mucho pesar que tiene que repetir esa experiencia y buscará cómo la hará. La nueva experiencia que tendrá que vivir en otra encarnación como repetición
de curso, digámoslo así, pues no será desde cero. Pues ¿por qué? Porque ya ha habido una experiencia que no se ha llevado adelante según lo pactado, ¿no? Entonces no se parte de cero. Pero en realidad, esto que estamos diciendo es lo que nos puede o lo que nos lleva a respondernos a preguntas muy concretas de todo lo que estamos viviendo cada uno de nosotros y de lo que viven los demás. Pactamos el propósito que queremos llevar adelante en cada encarnación. Y por lo tanto hay un libre albedrío antes de venir y el libre albedrío en la experiencia que estamos viviendo como seres humanos, donde ya, sí, allá entra el egoísmo y el libre albedrío, ¿no? Entonces, las cosas que nos pasan en cada encarnación están relacionadas con lo que nos ha pasado anteriormente, es decir, la ley universal de causa y efecto. Lo que nosotros estamos viviendo tiene una causa y un efecto. Fíjate, cualquier cosa que nosotros podamos estar viviendo, pues por ejemplo, si una persona ha sido asesinada, es porque antes ha vivido la experiencia del otro lado, ¿no? Y entonces, pues, él pudo matar a alguna persona en una encarnación anterior. Eso no quita el hecho de que esté mal matar ni que le maten a una persona. Pero dentro del dolor y del pesar que te da, pues por ejemplo, un familiar al que le han matado, tú puedes pensar, sí, pero dentro de ese dolor yo le doy un sentido, un significado, lo cual te hace no sufrir, aunque tengas un dolor. Pues ¿por qué? Porque esta experiencia que ha vivido mi ser querido le ha hecho que globalmente conozca toda esa realidad. Ley universal de los opuestos. Todo tiene su opuesto. Todo tiene su opuesto. Y tenemos siempre que vivir las dos partes de esos opuestos, como una moneda, ¿no? Cara y cruz. Es la misma realidad en grados diferentes. Entonces la tenemos que vivir. Y por lo tanto, todo lo que nosotros podemos... Mira, en este momento pues me viene al recuerdo, a la mente, pues el sufrimiento atroz en uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad, que fue todos los campos de concentración del nazismo en Alemania, ¿no? Bueno, esas personas que sufrieron la muerte en las cámaras de gas y de otras maneras en los campos de concentración, eso da un pesar, un dolor inmenso. Eso es una tragedia y eso nunca se tenía que haber dado. Pero también tenemos que pensar el sentido de la vida y la muerte de esas personas, que ellos están viviendo la otra experiencia de la misma moneda, ¿no? La otra cara de la misma moneda, que ellos en otra ocasión han estado en la otra parte, ¿no? Y ahora han vivido esa experiencia. Y por lo tanto, su espíritu ha evolucionado. Su espíritu ha avanzado en toma de conciencia. Eso va a ser muy importante porque nos da un sentido a muchas de las cosas que se viven. Sino que qué mala suerte, ¿no? Los judíos que les tocó vivir aquello. Qué mala suerte que tuviesen que estar ahí, ¿no? O darle una razón de ser. Lo mismo que las tragedias naturales, ¿no? Terremotos, maremotos, tsunamis, todo este tipo de realidades en las cuales muere tanta gente. Desde el punto de vista así estrictamente humano, lo que voy a decir rechina un poco, pero desde el punto de vista espiritual hemos de tener en cuenta que hay espíritus que pactan una desencarnación colectiva para el aprendizaje de ellos mismos y para el aprendizaje de la humanidad entera, ¿no? Y entonces ahí puedes darte cuenta de que todo tiene un sentido. El sentido de las tragedias, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntamos? Pues la gente religiosa le pregunta a Dios, pero ¿tú dónde estás? ¿Pero cómo permites estas cosas? ¿No? Todo tiene su sentido.
o personas que sufren abusos, pues es que antes posiblemente hayan sido abusadoras. Ya sé que rechina un poco todo esto que digo, ¿no? Pero pensémoslo bien, ¿no? Desde la ley de la causa y efecto del karma. Y esto no es como castigo. Nadie castiga, y mucho menos nadie castiga desde fuera. Es un aprendizaje que el espíritu quiere hacer. Y si yo he vivido como abusador, luego he de saber que voy a vivir la misma experiencia, pero como abusado, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Que tú vivas una experiencia global en ese sentido, en esa experiencia concreta, y tú eso ya lo dejes, digamos, atrás como aprendizaje. No vas a volver a vivirlo, ¿no? O una persona, por ejemplo, que está viviendo la pobreza extrema en este momento, pues posiblemente ya haya vivido la riqueza extrema en otro momento. Y ahora esté viviendo esta realidad. Y como decíamos antes, el espíritu decide qué es lo que quiere vivir. Claro, si el espíritu que ya ha vivido la experiencia de la riqueza y la opulencia ahora quiere vivir la experiencia de la pobreza, pues no va a ir a encarnarse en una sociedad opulenta, lógicamente, ¿no? A eso me refiero antes, que el espíritu pacta dónde quiere nacer, dónde quiere encarnar. Y si quiere vivir una experiencia de familia rota, de familia donde no se vive el cariño, el amor, pues no va a encarnar en una familia amorosa, ¿no? ¿Y por qué? Porque necesita vivir esa experiencia. Entonces, pensemos un poco estas cosas. Yo sé que rechina un poco todo esto, pero necesitamos meditarlas, parar despacio eh, para reflexionarlo y decir, bueno, ¿vivimos todo esto por buena o mala suerte o tiene una razón de ser, ¿no? Y efectivamente, según como decía antes, la ley universal de causa y efecto, ley del karma, ley de acción-reacción, todo tiene su causa. Todos los efectos que nosotros estamos viviendo tienen su causa. Y cada uno de nosotros, según lo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, podemos ir vislumbrando por dónde van los tiros de nuestra actual encarnación y de nuestro propósito que hemos venido a vivir en este mundo, en esta encarnación. Y como he dicho antes, no es cuestión de castigo o de premio, es cuestión de aprendizaje, de toma de conciencia y vivir todas las realidades que tenemos que vivir a lo largo de nuestras encarnaciones. Y tengamos en cuenta una cosa también muy importante. Nosotros lo que hacemos a los demás, eso es lo que vamos a vivir. A veces pensamos, no, es que una persona, un asesino, uno se ha marchado de rositas y ha vivido toda su vida. Espera, porque le va a tocar vivir la otra parte. Lo que hagáis a los demás, os lo harán a vosotros. Pero es que yo como ser espiritual soy el que lo quiero vivir para crecer en consciencia, como he dicho antes, ¿no? En mi camino evolutivo. Y si yo doy amor, voy a recibir amor. Ese es el sentido, por ejemplo, de las bienaventuranzas del Evangelio, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia, etcétera, etcétera. Bueno, lo que tú des a los demás, lo que tú hagas a los demás, eso te lo harán a ti. Te lo harás tú mismo a ti. Lo tendrás que vivir después. Entonces esto es muy importante. Por lo tanto, cada vez que nosotros desencarnamos, como seres espirituales que vivimos, el cuerpo muere, nace y muere, pero nosotros como ser espiritual seguimos viviendo, pasamos a la dimensión astral, dimensión energética astral, y ahí hacemos balance de lo que hemos vivido en esa encarnación. Y si hemos aprobado la asignatura, espíritus felices seguirán adelante y mirarán cuál va a ser la próxima encarnación para seguir viviendo nuevas experiencias y siempre más avanzadas. Y si no hemos aprobado la asignatura porque el propósito que nos habíamos marcado no lo hemos cumplido, entonces tendremos que repetir. Tendremos que repetir asignatura. Pero como he dicho antes, nunca se vuelve atrás.
Entonces cada vez tendremos experiencias y pruebas más avanzadas. Porque cada momento que vivimos, en el momento evolutivo, el espíritu está en un momento evolutivo y según ese momento evolutivo es según el cual hará un tipo de experiencia en cada encarnación. En el símil ese de los cursos universitarios, un espíritu que está en primer curso universitario no se le va a pedir lo mismo que el que está, o no se va a pedir él a sí mismo que el que está en quinto. El que está en primero no le pueden poner pruebas de cuarto curso o de quinto. Entonces tendrá que ir poco a poco evolucionando. Por eso no hay seres humanos mejores ni peores, como no hay universitarios que son mejores o peores. No, simplemente están, me refiero mejores o peores en el sentido de que como estoy en quinto, soy mejor que tú que estás en primero. No, son momentos evolutivos diferentes. No hay seres humanos mejores ni peores. Momentos evolutivos diferentes. Entonces, según esto que estamos diciendo, el camino evolutivo, la ley universal de evolución, nos dice que tenemos que crecer en consciencia. Y entonces todo esto que estamos hablando, del espíritu que encarna para vivir un propósito concreto, esto lo llevaremos a cabo por conciencia o por catarsis, por sufrimiento. Por eso esa es la razón de ser de tantos sufrimientos en los seres humanos y en la humanidad, ¿no? Porque estamos en un nivel evolutivo que deja mucho que desear, ¿no? ¿Eso quiere decir que todos estamos en el mismo nivel evolutivo? No, pero tú mira a ver si las apetencias de tu vida, si lo que tú deseas en tu vida va más por la cuestión material, no solamente de los bienes materiales externos, sino por ejemplo materiales, el cuerpo físico. Lo que me importa es mi cuerpo físico, cómo está mi cuerpo físico, y solamente es eso. O si tus intereses van por derroteros de vibraciones energéticas mucho más altas y espirituales, ¿no? Ahí tienes que verte cómo estás y por dónde vas. Y claro, pues diréis, bueno, y todas estas cosas que dices, ¿por qué las dices así? Bueno, es que también hay experiencias, ¿no? Experiencias de seres humanos que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que clínicamente ya estaban muertos en una sala de operaciones o en un hospital, etcétera, y que han tenido la experiencia del otro lado, vamos a llamarla así, ¿no? De esa dimensión energética a la cual nosotros ya vamos, y han tenido esa experiencia y por las razones que sean han regresado y todos coinciden en lo mismo. Eso que se vive es algo que no queríamos dejar, no queríamos volver, por lo que se han tenido que volver, pero no queríamos volver porque lo que se vivía allí era un estado de armonía, de paz, de serenidad, de amor, dicen ellos, pero que son palabras que las vivimos aquí en este mundo, pero que en esa dimensión no es fácil o es imposible explicarlas. Y querían quedarse allá, ¿no? Y eso tanto sucede en niños, como en jóvenes, como en adultos, como en personas mayores, como en personas de hace varios siglos, a las de este siglo, como en sociedades más avanzadas, menos avanzadas, todos tienen la misma experiencia. Yo recuerdo leer un libro de los testimonios de aquel equipo de rugby que creo que fue en 1972 tuvo un accidente de tráfico, un accidente aéreo y quedaron allí un mes y pico en la nieve y al final los rescataron. Bueno, no vamos a contar aquí la historia, pero ellos decían en una experiencia que tuvieron de una luz que les sepultó allí dentro del avión, etcétera, y murieron algunos de los compañeros allá, que aquellos, por ejemplo, que los compañeros los sacaron de dentro de la nieve, ellos ya estaban haciendo el camino de marcharse, de morir, ¿no? Y que era un lugar de serenidad, de armonía, de tranquilidad, que iban a un sitio muy agradable, ¿no? Ellos cuentan, es decir, que unos y otros te van contando estas cosas. Eso quiere decir que después de la muerte, nuestro espíritu
sigue ahí vivo con su conciencia, ¿no? Y esto hemos de tenerlo en cuenta, ¿eh? Se pueden ver muchos vídeos de experiencias que te relatan testigos que han vivido estas cosas, los podéis ver en internet, en YouTube, en vídeos de estos, ¿no? Y esto nos está hablando que efectivamente esto es así. ¿Y por qué? ¿Y cómo se sabe lo de la encarnación? Porque nosotros no recordamos nuestras encarnaciones anteriores, nosotros no las recordamos porque en el momento evolutivo que los seres humanos del planeta Tierra estamos viviendo en este momento, estamos usando nada más el 10% de nuestro cerebro. Y a la medida en que vayamos evolucionando y vayamos también utilizando más porcentaje de nuestro cerebro, llegará un momento en que conozcamos las experiencias que hemos vivido antes. Y entre otras cosas porque en nuestro momento evolutivo ni siquiera sería bueno que las conociésemos en este momento, ¿no? Pero, a fin de cuentas, sí nos podemos dar cuenta o podemos captar que efectivamente nosotros hemos vivido otras experiencias. Pues hay experiencias, está habiendo continuamente experiencias de niños, por ejemplo, que ellos hablan a sus padres de lugares concretos que ya han vivido, lugares concretos en lugares del planeta Tierra, y que ellos son capaces, cuando llegan a esos lugares y efectivamente lo que ellos decían describiéndolo, allí está todo, y son capaces hasta de entender el idioma que se está viviendo y hablarlo en ocasiones, ¿no? En ese lugar al cual van y en el cual no han nacido, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Pues porque ya han vivido experiencias anteriores. Y lo han vivido ya y lo están recordando, ¿no? Y a nosotros mismos se nos dice, eso es cuestión también de vivir un poco el mundo de la meditación, de entrar dentro de sí mismo, de dejar que la conciencia pues nos hable. Uno puede captar en su vida, pues si te llama mucho una civilización o un lugar de la tierra, ¿por qué te llama tanto la atención? Posiblemente lo has vivido antes. Ahí has vivido antes ahí en alguna otra experiencia, o por qué tienes afinidades en concreto o facilidades para algo porque ya lo has vivido antes. Claro que estas cosas, pues uno tiene que entrar en una dimensión de apaciguamiento, de quietud, de soledad, de silencio, de meditación, de entrar en ese mundo que es anterior a los pensamientos, ¿no? Y ahí se van captando todas estas cosas, efectivamente. Bueno, y de todo esto, bien, si es así, bien, pero ¿cuál es el final del recorrido de todo esto? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Pues el porqué es un poco lo que decía en el vídeo anterior sobre la ola, lo que nos enseña la ola. La ola es el mar. La ola es el mar. No solamente es una ola, sí es ola que nace y muere, pero la ola es el mar y así mismo somos nosotros. Nosotros somos parte de esa presencia que nosotros hemos llamado siempre divinidad o el ser universal, el ser eterno, el ser uno, como le queramos llamar, nosotros somos parte. Y hemos partido desde ahí. Hemos partido desde ahí como aprendizaje y como necesidad de experimentarse a sí mismo, es el ser uno, el ser, la divinidad, ¿no? Y en ese camino hemos partido de un principio único, de una fuente originaria, y parece que nos alejamos, y el camino evolutivo es regresar de nuevo a ese origen para ser conscientes de que efectivamente, como olas, somos mar, somos océano, somos divinidad. De eso se trata, ese es el camino evolutivo. Y en el camino evolutivo tenemos que ir dejando todo aquello que no nos permite crecer en vibraciones, aumentar nuestras vibraciones para que de lo más bajo y denso pasemos a lo más sutil, que es el mundo ya espiritual, y para darnos cuenta en un momento dado de lo que somos en realidad. Y lo que somos chispas divinas, se suele decir, ¿no? Somos parte de esa presencia divina. Somos, desde ese punto de vista, como seres espirituales, pues somos eternos. Y ese es el camino evolutivo y esa es la razón de ser de cada una de nuestras encarnaciones. Y por lo tanto,
la razón de ser de que nos pasen las cosas que nos pasan.